Mấy ngô rupiah ni mà mong da ayat. Aqua pian no. Rupiah ya mong da. Kuya ka rupiah. Amanda tepe. Ella estaba contando que su perrito ella lo mató a comer granes que de arriba, cayó granes. Y después ella dice que la cura se ha tirado un huevo entre medio de granes. De ahí dice que paró granes. La lógica occidental es muy verticalista y es muy machista, como dirían las feministas. Ahí el patrio potestad, el hombre es el que define las cosas, a pesar de las reivindicaciones del feminismo y de las reivindicaciones de las instituciones hablando de la autoridad. Nosotros creo que para el mundo somos un buen ejemplo de la dualidad. Lamentablemente la izquierda boliviana en mi país se aplazó justamente porque quiso introducir una organización que ceñía, que no compatibilizaba con el pensamiento andino. Y cabalmente ese es el caso de las guerrillas del Che Guevara. No haber pensado que él estaba no hablando con un pueblo latinoamericano, sino con pueblos andinos que estamos esculpidos con el tiempo y somos difíciles de ser perforados. Acomodamos muchas cosas según nuestra conveniencia y el sindicato se aplazó porque está en total crisis, porque resulta que entra el sindicalismo, ¿no? Y llega la iglesia, las ONGs y comienzan a formar cuadros sindicales, las mismas que deben ser afiliadas a un partido, y este partido político los corrompe y hay una ruptura con la comunidad y aún peor, una ruptura generacional con el conocimiento de los mayores, con el conocimiento del ayllu. Entonces ahí entra el individualismo, el liderazgo, el figurativismo, el personalismo y lo que ahora eso se aplazó porque hay un control social y en los ayllus dijeron no con el sindicalismo más y reconstituyamos nuestro ayllu y restituyamos a nuestras autoridades originarias, porque el sindicato siempre estuvo reticente a lo propio. Lo propio es primitivo, el ayllu es primitivo, es salvaje, es antiguo, no tiene capacidad de autoridad originaria. No, pero aquí hay un grupo de aymaras muy pequeñito, cooptado por la iglesia, por las ONGs y por los partidos políticos donde reciben una prebenda y obviamente tienen que trabajar en pro de ese pensamiento. Pero eso el sindicato de ninguna manera es propio, es ajeno, es extraño en la colectividad del ayllu y no ha podido calar, ¿sí? Porque no tiene espiritualidad. La autoridad originaria antes de empezar una reunión tiene que hacer una chaya, tiene que hacer una huajta, tiene que hacer un ritual, tiene que satisfacer espiritualmente a su pueblo, recién empieza con cualquier actividad, reunión ritual, reunión, actividad física, agricultura. Se estaba olvidando eso. Los malcos, había una sequía que la iglesia quiso ayudar con semillas y nuestro pueblo, mi pueblo, atribuye que no se debe a que nosotros somos incapaces de producir. Producimos, tenemos más de 400 variedades de papa, ¿sí? Entonces lo que sí viene la sequía, los dirigentes
ya no han cumplido con el Camachi, ya no han cumplido con el Camana, con las funciones de autoridad, y ya no han hecho los rituales, las loctas, los rituales a los cerros, a las montañas que son nuestros dioses y a la Pachamama que nos da de comer, que es nuestra madre tierra. Se han olvidado y entonces han querido meter otras formas de organización y ahí se perdía la espiritualidad. Ahora hemos vuelto a la espiritualidad. Estamos recuperando lo que originalmente nos une, ¿sí? Nuestros achachilas, la Pachamama. Entonces ahí el sindicato está queriendo emular, queriendo ahora también hacer sus, pero es uno de los instrumentos muy sutiles de querer castrar el pensamiento propio e incorporar y occidentalizar. Nosotros somos un pueblo y el Collasuyo está compuesto de aymaras, quechuas, puquinas y varias naciones, varios reinos que tenían sus propios gobiernos autónomos. En esta línea estamos recuperando en la actualidad los territorios grandes, los suyos, las naciones, para un poco en el marco de la legislación boliviana, como un proceso de fortalecimiento también de la identidad estos reinos y presentar al Estado para que nos dé el título de tierras comunitarias de origen. En el caso de Pacajes, Pacajes presentó como nación Pacajes, pero solamente lo que queda de Pacajes. Pacajes es muy grande, tiene altura, tiene valles y tiene yungas, ¿no? Por lo menos desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, nuestros señoríos se encontraban evidentemente en el altiplano andino, que está sobre los 3.600, 4.200 metros, pero ganando espacios hasta los 5.000, ¿no? Y tierras que van a las cabeceras de valle, 2.700, 2.000 en las zonas de valle y mucho más bajos, incluso las yungas que también están en esos niveles, ¿no? Y donde producíamos coca desde hace milenios de años, no son otros grupos sino los de la misma gente de altura que por esta situación de división política actual se encuentran divididos. Teníamos acceso a las zonas amazónicas, a la zona tropical y del llano. Hacia el occidente teníamos nuestras tierras hasta las costas del Pacífico. No sé si a usted o algún hermano ha ido a Ollantaytambo. En ahí los pututos no son de cuerno de toro, sino son de concha de mar. Nuestros antiguos bajaban hasta las costas del Pacífico. Ahí está en Atacama, hay un museo aymara de nuestros antiguos abuelos y las fronteras que nos ponen. Hay muchos familiares que viven tanto en el Perú, en Bolivia, lo mismo en Chile y en Bolivia, y que están igual fluyendo al margen de la división política que nos ha impuesto esto, ¿no?, de la independencia, Bolivia y todas las cosas. La huipala es un símbolo que nace en la época del Tiwanaku. Se rescata, no encontramos hay varias telas, pero más claramente eso se expresa en las cerámicas, en los terus de Tiwanaku, donde se portan huipalas en época de fiesta, en época de danza. La huipala es una bandera de 7 colores, que son los 7 colores también del arco iris, pero es cuadrada y está compuesto de 49 cuadraditos, 7 cuadrados arriba, 7 cuadrados aquí, 7 a todo lado, entonces suman 49 cuadraditos, pero está distribuido de tal manera que ahí uno puede hacer una interpretación del territorio, una interpretación política, una interpretación histórica
a través del color, del símbolo de la huipala, porque ahí está la parcialidad de arriba, ¿no? Que representa la producción de camélidos, ¿no? El taipi, que es el centro donde está el poder, porque si nosotros teníamos tributo, éramos Estado, ¿sí? No éramos pueblos nómadas, nuestra cultura había avanzado mucho más que Occidente. Sí éramos pacíficos, no éramos de esos guerreros como en Occidente existe. A veces confunden los antropólogos, incluso los mismos hermanos indígenas, diciendo que nosotros éramos grandes guerreros. Si hubiéramos sido grandes guerreros, hubiéramos tenido una evolución de las mejores armas y no hubiéramos sido dominados. Éramos hombres pacíficos, éramos joya, salud, armonía, paz, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La parcialidad de abajo, todos ellos son agricultores, ¿no? Nosotros, ¿no? Aquí lo voy a decir, lo dije en otras partes, nuestros padres son los dioses de la papa. Hemos salvado del hambre a Europa y a los países poderosos de la papa. Y nadie nos reconoce, otros se patentan, son los que patentan con sus nombres, no, la papa sobre todo, ¿sí? La quinoa tiene poca difusión, pero incluso en Europa, como siempre señalo, hay comidas típicas, que esas comidas típicas es en base a papa. Los irlandeses, por ejemplo. Y seguramente el pueblo irlandés no sabe de dónde es el origen de la papa, ¿no? Y nos vienen y nos quieren enseñar la comida típica a nosotros que somos los dueños intelectuales, ¿sí? De la papa. Entonces, la huipala, los símbolos, lo estamos recuperando y hay cuadros, hay gente que está en esta vía, pero también hay gente que un poco está desviado, como el caso del sindicato campesino. No los echamos la culpa, es la colonización. Y la descolonización es un duro trabajo, pero asumirlo también es muy difícil. El yatiri es el sabio de la comunidad, es el consejero de la comunidad. El yatiri es el sacerdote de la comunidad, es como un cuidador, un vigilante de que la comunidad siempre esté bien, y él es el único en la comunidad que sabe la lectura de la coca, que puede leer a través de la coca lo que va a venir y va a suceder. Y entonces de esta manera, según lo que exigen los dioses, según lo que la situación, el yatiri va a aconsejar si se siembra antes, se siembra después o se siembra al centro. Generalmente, mucho más antes, el yatiri era checha warmi, era hombre y mujer complementario, pero como vino la Iglesia Católica e hizo la extirpación de idolatrías, entonces tiene que camuflarse. En muchos casos es el hombre que asume, y en otros casos la mujer. Y estos yatiris tienen toda una escuela, como si hablaríamos de la educación occidental, tienen una universidad que nace en el pueblo, que un yatiri mayor le va enseñando al otro, y hasta tienen su doctorado, así digamos, ¿no? Porque hay niveles de yatiris. Por ejemplo, solamente los que leen la coca, los que pueden no curar enfermedades, y aquellos que son los chamacanes, los más poderosos, que en una habitación muy oscura convoca a los dioses y llegan los achachiras, el imani llega haciendo truenos al Huayna Potosí y le juzgan al individuo que ha cometido un error. Entonces deciden si él sigue o bueno, tienen que dejar esta vida para que otro les reemplace. Entonces el yatiri es el consejero, el sabio, es parte de nuestra espiritualidad, es el comportante de la espiritualidad. Tal vez el fracaso de la izquierda y del Che, voy a repetir, es que no hayan entendido esa parte de la espiritualidad.
y yo fui un amigo de don Fausto Zeynaga, con el respeto que él se me decía, y yo no le tuteaba. Alguna vez me dijo, tú vas a escribir el ABC del indianismo. Yo muy joven empecé en esta lucha del indianismo, y los libros de don Fausto Zeynaga, como al empiezo dije, llevan fuego. En la identidad superan a Frantz Fanon, porque hace denuncias muy fuertes. Y yo creo que todo indianismo, que toda persona que quiere ver lo que es el pueblo indio en el Collasuyo, su situación colonial, tiene que leer a don Fausto Zeynaga. Si bien unos estamos luchando en esta cuestión de reivindicar nuestros derechos, nuestra identidad, ¿no? La televisión, la radio, los medios de comunicación bombardean y también están alienando a la gente joven. Entonces tenemos que hacer una lucha de titanes y buscar identidad, pero yo no pierdo la esperanza de que un día los Andes va a ser gobernado por los mismos aymaras. Ya no va a ser más engañado. Hemos tenido vicepresidentes, ministros, hemos tenido, ¿cómo se llama? Tenemos diputados, ¿no? Hay que ir capacitando, hay que ir formando, pero totalmente en base a tu propia identidad, porque tenemos que construir una sociedad mundial y al mismo tiempo en Bolivia una sociedad con diferencia, con respeto a la diferencia, con una interculturalidad, ¿no? Una sociedad humana, equitativa, no una sociedad racista, una sociedad excluyente. Creo que nos culpamos nosotros, nos autoculpamos de no haber sido partícipes de este proceso, porque en Bolivia se vive la peor crisis de todos los siglos y en este momento Bolivia es considerada el país de mayor corrupción en América. Y no podemos permitir pasar. Y entonces tienen que surgir las voces desde nuestras comunidades para frenar todo eso y crear una nueva sociedad. Is key watchmen. I'm one of the Diné people's, traditional Diné people's spokesperson from Cactus Valley, Red Willow Springs Sovereign Community of Goodmouth, Arizona. And today I'm here on the other side of the world, away from homes. I'm meetings and also try to bring my concerns, my people's concerns to the United Nations Human Rights Commission, and to also meeting with some of these other delegations. And this is what I am doing now. I'm one of the elderly. I'm 56 years old, and I've been raised by traditional Diné, my own grandfathers and grandmothers, at the place where I have continues to reside, at Cactus Valley, Red Willow Spring. And my communities have established the organization back in 1980, and at that time I was being appointed to be a spokesperson, and they told me that my traditional Diné peoples, the grandmothers and grandfathers, they wanted to ask me to bring their concerns to the international body to let them understand about our situations back home in the USA, because we have a long-term problem with the United States governments. So this is what's going on, and there is a lot of harassments
there's a children's, even the young baby, the baby who's unborn, and the grandfather and grandmother still residing in the area today. And these the next struggles that are the chains since 1974 under the United States Congress, they call Public Law Not 3531s, which was being passed by the United States Congress for the relocation of these 10,000 of the traditional Diné peoples. And today there's about only there's 85% of these out of the 10,000 traditional Diné people has been removed by the United States government in the hand of the United States government today. And those people who have removed it, they have a lot of sufferings, and a lot of them they lost their lives, and even the youngest and the middle-aged people, they have come to be the alcoholics, and they are also have lost their lands and lost their homes, and they become to be drugs and the alcohols, and some of them they have the suicides, and this is what happened. And so is the elderly traditional, the elderly, some of the medicine peoples, and some of these grandmothers do have missing their homes and missing their animals, but they used to have them back home in their ancestral homelands, and they miss everything. So many of them they had to affect their lives, and many of them they had lost. So this is what happened. There's a very few numbers of them that are still residing on the lands, and they continue to resist to comply with what the United States government and Hopi tribal government have tried to give it to them to sign and away their lives, but they continues to refusing to sign, and they continue to stay on the land. But now, these days, the Hopi tribal governments and the United States government, the United States attorney, and they are now trying to consider it to be evicted from their ancestral homeland again. So this is what my peoples are facing today. I try to bring these to across the world and try to explain in different these leaders and even some of the different peoples in Europe, European peoples up here, and the supporters. So we need help to write a letter to the United States governments and tell them to save the very last traditional Diné peoples in the Black Mesa area. So this is what I really like to ask the world to stop these the harassments and all these others. And the coal mines, Peabody Coal Company, there's large strip minings on Black Mesa. This is what caused a lot of these peoples to remove it. So when these people said they removed it, and they will take strip minings and all waters, the good waters from aquifers, Black Mesa has been used for their big slurry with the coal over 287 miles to Nevada, and this coal that's light up the big city like Las Vegas, Los Angeles, and so other big cities. So this is what's going on today. Even my own Navajo Nation government and the Hopi tribal government, they are running behind closed door with the energy companies and the United States government to agree to sign it away the more lands. And this is what's going on. So today, I just hopefully that the United Nations might have to consider to pass another, accept another resolution or something like that to continue to educating some of these the other international body and or to stop these harassments and tell the United States government to consider not to harass the peoples. So this is what I just wanted to bring up.
Ketona le na ako pehechena o hemi over makbialuta red clot emachiapi o na ishe ochichiaka peole a petu ke chi emacha chake le chistilaya ochichiaka pi. White clay belongs to us. When Red Cloud agreed to move here, all the Pine Ridges, all the way to the Pine Ridges, including Nebraska and up into South Dakota, was part of the reservation. That's one agreement. The second agreement was the 1889 Dawes Act. The 1889 Dawes Allotment Act made it very clear, and they even did it by X number of miles. I don't have the exact quote in my head, but white clay is ours, and all those ridges down there, that's ours. There's other pictures. There's no excuse for the Ogallala Sioux Tribal Police to act as the shield for white pigs. They stood in front of the people with all kinds of riot gear. I mean, what if we attacked? Yeah, fucking thanks. We'd have beat up our own just to get up the white flag. And I agree. I do not disagree with what you've said. But what we have found out here today, when over 1,500 of us marched to White Clay, with another 500 in cars, that's over 2,000 Oglalas. That's almost the entire population of Pine Ridge. That's 2,000 Oglalas saying, no more death, no more disparities in economics, no more unfair treatment, even from our own police. What we have heard today from over 2,000 Oglalas was they felt empowered today. Exactly what you're talking about. We know about prayer. We know about the Chanupa. We know all these good things, including the Christian thing. We know all these teachings. We listen to Kili. A lot of good words come from Kili, a lot of education. We know these things. The Ogallala are probably the most sophisticated Indian people on any reservation in the country. You cannot continue to talk down to us in any way, shape, or form. We know everything. It's embarrassing for us to be in White Clay and to see our own people in uniform become the shields for the white police. Police who had shields and riot gear on. Now what if we would have attacked? The white police would have laughed. That's what would have happened. Now, we didn't want to attack. That's too much respect. Now the anger that came out in that town came out against one person who was a racist. Everybody knows that BJ is a racist. Yeah, even the police know that. And it was uncontrolled and there's mob violence.
We don't condone it. Okay? We don't condone it. But what's said here is the people want the police back. What Gerald Trefford and Gerald Onefeather did, and the others who worked with him in giving the police to the community, you got to remember, over 50% of the people quit going to prison. Our people, Oglalas. I reminded the people about that the FBI had a press conference in Washington, D.C. complaining that not enough Oglalas were going to prison. The people have said they want the police back. They want the communities to be able to hire and fire. That's one concern. The other concern is we want to talk. We would like you to call a special session of the council. We want to talk. These people. We want to talk to the council. We want that land back. Woo! We want the gunnery range back. We want the park service back because they violated their contract with Dickie Wilson. We want that. We want our land back, and it starts with Nebraska. That's ours. That belongs to us. It's written in their law, and we tell the governor. Now, he was willing to go to jail today. He told one of the policemen threatened to take him to jail. The chief of our nation told him to go take him to jail. He said, take me. But other police finally had enough sense to tell that one policeman, shut your mouth. Don't disrespect elders like that. That's outlaw. That's outlaw. That's outlaw. Now the other thing. That's treacherous. That's jailable. Now, all the people are beginning to realize. 27 years ago, this happened, and we trusted the government, we trusted the police, we trusted everything. So we let things go. But it all come back around. Other white people are treating us the same way they did in Raymond Yellow Thunder in 1930. White people are back to that. The Bureau of Indian Affairs have replaced all the white people they had with Indian people, and they're back to treating us the same way we were. You know? The point is your people are becoming empowered. They know it. And as pitiful as we are, we don't like the fact that Governor Janko comes down here for a photo op for the news people to live off of our misery. We don't like the fact that Clinton is going to come here for a photo op to show that he really cares about the American Indian. And he's not going to do anything. He's not going to free Peltier. He's not going to do anything. He's going out of office. He wants to be remembered as putting his arms around the poorest Indians in the poorest U.S. citizens in the United States. That's our people. We are not going to stand for that anymore. We know that when we call for a boycott, after Chuck Jacobs' report came out, put the Indian people pour more money into Rapid City than Ellsworth Air Force Base payroll, civilian and not in military. That's how much power we have. That's bullshit, Lala, 85% on the farm. We have that much power. And so these people know it now. And we're not going to sit by any longer and allow tribal government to put us $3 million in debt like the last administration. Kaita ministrenci, mai mandarishum, pita tamanyashum, mai pita yaikushum. Na doctor Kunata, manakapshurin. Doctor Kunata, manarugahurin. Mesmo, no kayaykushkan el presidente Kunata. Solita, mujeres, hombres por afuera, solita, Palacio. Y mata mañana caspa, y mamá y picausana caspa, ni le.
¿En cuánto estás niño que pinar manga park? Bichangap. Y no me creen hasta ahora. Papacita pagar. La vieja del hambre no me anda así. Bueno, papá, eso de haber gastado, no. Pero la gente es trabajada. La gente es hecho las cosas. Así tienen que hacer. Cuanto siendo también. No es todo. Una carta bien hecha, aprobada por la organización, 3 veces aprobado. Con ese irá 1, 2, 3. Presentar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está? ¿Qué está pidiendo? ¿Dónde es? Esto es de runas. Pero yo no tengo nada. Yo he luchado nada. Hasta ahora ni un plato de comida. Gente chimbaca ni que no me han dado. ¿No? Aquí está dando un plato de comida. Yo también, porque soy sencilla, porque soy humilde, venir dejando platos de comida. ¿Cómo tan diría? Ahí estaban gentes. Ven a dar un plato de comida. Y aparentemente ya no había sabido. La mamá era bien montonadita así. 2 veces me fui a visitar. La hija con el marido dijo, solo 2 tortillitas me fui llevando. Voy a entrar pensando, no, dijo. Ya, casi vísperas había sido para la muerte de ella. Manitica de día, una lástima. Así, manito libre seguro. Cuerpito con... De noche sufre papá, dijo. De día yo, marcar, hacer miaras de orinar. Sufría, pero una lástima. Ahora sí anda haber quedado tranquilo. No me voy yo también. ¿Para qué me des? Yo solita aquí. ¿No es cierto? Eso es. ¿Qué me da pena? Plata. Plata tiene diciendo eso, vendrán ladrones, eso me da pensamiento. Quiero bajar a Llora. Ya hace bastante gente. ¿Qué pasaré? Iré a mi destino. Ya muriendo. O si no, que iré andando. ¿Qué pasaré? Así se vienen. Dios le pague. Vienen de por ahí. Mujeres, hombres, a visitar. No a regalar ropa ni plata. Así cualquier cosita de comer. Dios le pague y pongo para adentro. Vaya a volver a quitar pensando para adentro. Eso es papacitos. Bueno, ya. Mamá Tránsito le dejamos, pero yo he de estar viniéndole a visitar. Ay, Le de venir a visitar. vendrán a visitar. Sí, le de venir a visitar. Ahora, ¿para cuándo? Telio. Tal vez. Ya va a llegar el año nuevo, ¿no? Sí, ya va a llegar. ¿Cuándo? Hoy día, ¿qué día es? Es sábado. ¿Sábado es? Sí, ¿Y qué fecha? 1 de diciembre. ¿Diciembre? Diciembre. Entonces, ¿qué? Milton ya ha pasado. Ujú. No es en diciembre. No. Diciembre, enero,
Enero. Para. Ahora dijo diciembre. Sí, diciembre primero. De diciembre, ¿qué viene? Enero. Enero. Ujú. Diciembre, enero. Para 25 de enero son de venir. Bien a organizar o bien para llevar. Eso es. Ujú. ¿Qué pasará? La campaña de terror contra los activistas del movimiento indio americano y sus partidarios se desplegó en los 3 años siguientes a la ocupación de Wounded Knee. La investigación independiente determinó que solamente durante este periodo 342 indios lakotas y partidarios de la IM fueron asesinados en la reserva de Pine Ridge. La neutralización de Leon Peltier fue justamente una parte de un programa de contrainteligencia más grande del FBI para desestabilizar y destruir al movimiento indio americano por completo. That the American Indian movement Algo que deberíamos de entender es que el movimiento indio americano en primer lugar es un movimiento are cleansing espiritual. themselves from within. Many have returned to the old Muchos han vuelto a las antiguas y tradicionales away religiones from de the su tribu, confused notions of white civilization that has made us slaves of our unguided lives. lejos de los elementos confusos de la civilización blanca, que nos ha hecho esclavos de nuestras vidas sin guiarnos y constantemente nos lleva a la destrucción total de nuestra civilización The American Indian movement. o hace esfuerzos para destruirnos. Estimated that 90 to Pero eso 95% no ha of the total pasado. population of close to 1 million native people in the United States El AIM totally support the American Indian es un movement. movimiento It is said espiritual that in Canada, we y are luego un movimiento político. It is said that throughout Mexico, throughout Central South Los pueblos America, indios throughout South han America, reconocido el native significado de indigenous Wounded people Knee who recognize what y el Wounded Knee AIM, represents el movimiento and indio recognize what the americano, American Indian movement están represents, is standing in afirmándolo. our support. Eu conheço muito bem Sí, le conozco a muy bien. companheiro o Raoni, Ha sido mi compañero. a tribo de Ucamai, Y también conozco su tribu, que vive no Alto do Xingu, que vive en el alto del Xingu, que assumiu E que depois a luta do ha Xavante, asumido la lucha de los Chavantes. a segundo a tribo que sacudiu Y também también la tribu que o sacudió Brasil el Brasil. e junto comigo. Y juntamente E conmigo. Raoni, a grande companheiro, Raoni era un gran compañero, un gran luchador, un gran defensor de la comunidad do Pate de Xingu. de la parte del Xingu. E graças Y gracias a Raoni, que a tribo de Ucamai, que la tribu do Chicão, del do Chicão, Caraparo, do que Caraparo, gente vive que nosotros no sombra podemos vivir. do Raoni. Então, Raoni hoje Raoni é hoy grande homem semi-respeitado. es un gran hombre, muy atravessa do opinião respetado público. y a través de toda la opinión pública. Hoje, Raoni Hoy en ele é día muito Raoni reconhecido também está muy e reconocido atravessa también. internacionalmente, através do brasileiro, Y no solo dentro de los Que así indios, pero también a través del el gobierno pueblo federal brasileño. que levantei a voz Y de comunidade fui indígena. quien pude levantar Y por primera gracias a vez Dios la voz de la comunidad que Raoni indígena. Está Gracias tomando a Dios, exposição Raoni duramente a se expuso contra-invasão duramente contra contra la regime invasión y y contra el contra régimen autoritario. y contra todo Y lo que era gracias a Dios, autoritario. y Y gracias a Raoni Dios, está vivendo Raoni hoje. vive hoy en día, Raoni não morreu ainda, no ha muerto todavía, nem a tribo, e nem ele sua tribo não vai ter fácil que o branco ele pode pisar. y no mismo va a ser encima fácil que do el índio. blanco pueda pisar el indio.
en Quiliquili, hoy zona Villa Pavón de la ciudad de La Paz, el Amauta construyó su nido de cóndor, en el mismo lugar donde clavaron la cabeza de Tupac Katari después de su descuartizamiento. Por estos callejones resonaron sus pasos y quedaron para siempre sus huellas en los nombres con los que bautizó a sus callejones aledaños: la calle Cacique Uturuncu, la avenida Julián Apaza, la calle Zaratustra. Yo nací en el departamento de Potosí, provincia de Chayanta, Cuerpo Machi, el pueblo de Machi. Hace 84 años. Está a la distancia de 4 leguas de la mina de Colquichac, Machi. En Machi aprendí a leer, a escribir, en una escuela parroquial, donde mi esposo era sacerdote. Después, en la escuela parroquial, pasamos otro a esta escuela, que se llamaba Escuela de Fiscal, pero la gente interesada tenía que pagar al profesor. Este profesor era Potosí, Samuel N. Ríos. Pues, primera hazaña, el hijo de un abogado, Rafa, que se sentaba a mi lado, era un poco como yo, y el profesor llegó de un día de la mina, de un maíz, de un Fredo Campos. Allí me empezó pues, un problema. Y yo, a la pregunta del profesor, respondí correctamente, y el otro compañero dijo de doctor no pudo. Entonces el profesor me dijo dónde había respondido, quién era yo, etc. Se interesó. Muy bien, usted va a sacar la calificación más alta de clase. Para morir, decir, me largó un sopapo del hijo. El doctor hace mi compañero y me voy a mi sangre. Como nadie se levantó en mi mesa, ni el profesor dijo nada, una reacción animal, me defendí como animal también. Le largué otro sopapo, que tuve que hacer sí. El muchacho llorando 2 años de casa, curando un trozo con un bastón de la municipio, abogado. A palo, a bastonazos me botan en la escuela. Época en que festejaron la fundación del Colegio Bolívar de Oruro. Y fue de aquí, de La Paz, el ministro de Educación a ese acto. Y el colegio convocó a un certamen literario. Y yo escribí lo tradicional. Sacó el primer premio. El ministro de Educación puso en este solapante el certamen de Herrera, una medalla de oro, con sus cosas, etc. 4º año. Habían obreros de algunas fábricas, estudiantes de Derecho, hasta del seminario, y nos fundamos el Partido Comunista. Estábamos casi en plena guerra del Chaco, y en una manifestación yo tomé el balcón de la Casa de la Libertad y pronuncié en los balcones un ferviente discurso marxista, que dije que esta guerra era de la burguesía, etc., y que el porvenir de este pueblo está en el marxismo, etc. Oh, ya qué cosa bárbara. Entonces toda la policía vino para capturarme y la masa estaba reunida en la Plaza 25 de Mayo.
a los policías les dieron una paliza a patadas puñetas y pierna. Y a mí me llevaron en unos 3 cuartos de la plaza y luego me hicieron pasar y le pasar por la puerta de la puerta de San Francisco. Muera la clase burguesa, viva la clase proletaria, muera Salamanca, la orquesta de la pobre, no, viva Reina el ejército. A las 4:30, 5 de la mañana, toqué en la puerta, y era la policía que vino a capturar y me llevaron. Me llevaron a eso de las 11 del día. Apareció un estudiante de medicina y me tendieron ahí una denuncia con que esta lengua sabe perturbar y tiene tranquilizar la sociedad. Ahora va a perderse un lengua. Me sacaron la lengua del corto y tengo una cicatriz. Y me botaron algo. Cosas de los caballos. La boca se me hizo tocar y un vaso de alguna cosa me da para beber. Y ese señor que me cortó, estudiante de medicina, venía cada día a querer curarme todo. Me hacía vestirse. Y se me vino que todos los filósofos, los escritores de Europa eran unos mentirosos y asesinos. Y concreté el pensamiento filosófico de Occidente en 2 palabras: miente y mata. Y frente a esto descubrí que la humanidad, que las neuronas, las células que aquí hay, por millones de millones, apareció en alguna parte a la orilla de algún lago una sustancia tan especial que con el calor y el vapor del sol se formó la primera célula. De esa célula, como la reunión con las células, en millones de siglos se convirtió en neurona. Y aquí llegaron millones de células y se produjo el pensamiento. Entonces yo llegué a esta conclusión: si Europa dice miente y mata, si Europa dice ¿no? Dios es mi panza, la comida de Dios, dije el hombre es tierra que piensa y su misión es decir, en vez de decir miente y mata, su misión del hombre ¿no? es verdad y vida. Crazy horse. We hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy horse. We hear what you say. Too many people
standing their ground, standing the wrong ground. Predators face, he possessed a race, possession, a war that doesn't end. Children of God, feed on children of earth. Days people don't care for people. These days are the hardest. Material fields, material harvest. Decoration on chain that binds. Mirrors gold. The people lose their minds. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk on it. We are the land. Today is now and then. Dream smokes touch the clouds. On a day when death didn't die. Real world time, tricks, shadows lie. Red, white, perception, deception. Predator tries civilizing us. But the tribes will not go without return. Genetic light from the other side. A song from the heart, our hearts to give. The wild days, the glory days live. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk upon it. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Crazy horse, we hear what you say. We are the seventh generation. We are the seventh generation. Yo soy Eulogio Fritte de la Asociación Indígena de la República Argentina. Se perfila pues una postura, un despertar de los pueblos indios de América. Es decir, sacude ese paternalismo histórico que venía pesando sobre nosotros y se va definiendo, tal vez, para desarrollar su propia cultura, su propia forma de ser. Y es doloroso reconocer en el andar por el mundo los que estamos frente al adversario, los que estamos frente a los ejércitos que vienen y avanzan y nos quieren desalojar de las tierras, los que paramos y que luchamos jurídicamente y también en forma concreta, los que estamos en el llano, enfrentando a los regímenes militares en América. Tenemos que buscar una cuestión viable, concreta,
y no tal vez posturas totalmente no estratégicas, de enfrentamientos directos y de mandar al matadero a nuestros hermanos, o ponerlo a nuestros hermanos entre la guerrilla y el ejército, en el medio, los hermanos, como pasó en Argentina, y que hemos salido airosos de eso hasta el momento, por lo menos con la pérdida de algunos hermanos y buscando la libertad de algunos otros. Como conozco al pueblo mapuche, porque en Argentina está parte del pueblo mapuche, y en la parte de Chile, teniendo una organización y un parlamento fabuloso, el pueblo mapuche, de una autonomía prácticamente extraordinaria, que está demostrando en este momento en la parte argentina, en la recuperación de tierras, e inclusive manteniendo su propia autonomía política, con la participación en alguna medida de los otros partidos políticos, sin comprometerse ni ser instrumento de partidos políticos particulares, como podría ser cualquier político de izquierda. Complementaríamos también de que el gobierno de Allende, en vez de hacer un beneficio en lo que hace a la parte de entrega de tierra, cometió también el mismo error que en Nicaragua, en el sentido y concluyó terminando por dar los títulos de propiedad privada, que en realidad es la lucha que tienen ahora los hermanos. Son experiencias que hay que entrar a revisar. A los que tienen una militancia de izquierda o tienen cierta simpatía por el método dialéctico, diríamos así, cuando se trata de interpretar la realidad de los pueblos indígenas, bueno, pues traten de ver cómo se soluciona el problema, por ejemplo, de las nacionalidades, a ver qué pasa con el asunto de la presencia viva de la comunidad. No vaya a ser que cuando ya se la llamada revolución, resulta que después nos encontramos que hay que expropiar a los indígenas, y que, bueno, en fin, hay un problema que solucionar, y teniendo en cuenta que el modelo indígena no es problema, sino la cuestión indiana. Entonces quiere decir que en estas alianzas, en estas luchas, pues debemos tomar en cuenta realmente a veces cuando vamos llevando la ideología salvadora, por ejemplo, a nuestros hermanos, y después los colaboradores se retiran. Cuando viene la fuerza de represión y demás, nosotros estamos repitiendo lo que nos han dicho, pero ya los que nos tienen que dar una mano no están más. Entonces, por ahí vamos a la cárcel o nos liquidan directamente. Con mucho cariño por ahí, como hay estados que en el orden internacional son muy simpáticos, muy amables, pero adentro nos matan como a corderos. Honor y gloria al abuelo indio, por ejemplo, como dice México, y resulta que se ve muy bien, y me consta porque he estado en México, ahí se mediatiza, se margina y se mata a los hermanos por ahí. Y a nivel simbólico y concreto, y que se puede materializar, pues hemos venido a devolver las piedritas y los espejitos para ver si de alguna forma nos devuelven el oro y otras cosas más que trajeron para aquí, pero también lo que no nos pueden devolver es la muerte de muchísimos de nuestros hermanos que murió en la resistencia. Pero lo que sí queremos es que también se repare lo de la intercaéteras, la famosa bula de Alejandro VI, en el sentido de que el Papa también declare o revea o revoque o deje sin efecto, aunque hayan pasado 500 años, la bula por la que se dona a España y a Portugal las tierras descubiertas y a descubrir, salvo que pertenezca ya a algún príncipe cristiano. Ya que con la religión nos ha llevado a la muerte a muchos hermanos, por ejemplo en el sur argentino, entre el pueblo mapuche, que bueno, al lado de Dios estaba muy bien, y que había de todo, hasta puentes colgantes, y nada que ver con el lugar donde han sido conminados por el ejército de la cordillera, y bueno, decidió morir un grupo de gente, se autoeliminó. El famoso caso de Loncolván que tenemos en el sur argentino. Hemos planteado el problema de la enajenación mística, la confusión de la cosmovisión, de la manera de ver el mundo del Genechén, de los mapuches, con el Dios judeo-cristiano Jehová. Se confundió
no pudo ver, no pudo tener conciencia de la criminalidad del acto de este conjunto de gente y se decidió morir. Y se interrumpió esta sesión y los hermanos querían seguir muriendo. Y fue muy difícil convencer de que merece la vida, merece la pena seguir viviendo en esta sociedad si no cambiaban las condiciones, pero se pudo convencer. Este hecho ocurrió en 1978, en agosto, y en Argentina, en el sur, con un pueblo mapuche. Estas enajenaciones y otras hacen que también, así como se contribuyó para la alienación y la muerte, que se contribuya también desde Europa o desde cualquier otro punto mediante una reparación histórica a los pueblos de América, contribuyendo con fondos, ya sea no solamente para hacer la Biblia, sino que también para hacer los manuales para poner de manifiesto nuestra propia cultura. Mi querido pueblo, ¿cómo quieren los que me han juzgado que te olvide? Si en ti tengo todas mis esperanzas, y tú me has dado todo lo que seguramente nadie más me lo pudiera haber dado. Tú eres mi patria chica y mi verdadera patria, en donde siento realmente que todo lo que existe es mío, que los bosques, los llanos, las praderas, los caminos, el lago y el cirate me pertenecen. Lo de la otra patria que dicen los gobernantes que también existe, para mí es cuento y falsedad. Por eso, a ti, mi querido pueblo, no te voy a olvidar ni te abandonaré nunca. Y juro por mis más sagrados principios y por mis más cariñosos y nobles recuerdos que siempre estaré presente y dispuesto para cumplir tus órdenes o mandatos en donde quiera que se me encomiende, sin que importe el precio ni el sacrificio. Oh, mi verdadera patria, cuánto te quiero. ¿Y cómo no voy a quererte si aquí nací y aquí crecí y bajo tus cielos conocí las estrellas y dentro de tus horizontes conocí tus montañas, eternos compañeros del místico labriego, de los alegres trinos y del ciervo legendario? Patria mía, noble tierra como tus hijos, tú te has enraizado en el corazón de mi madre y ella con toda la dulzura de la mujer india se convirtió en ti. Por eso, para mí son una misma cosa, que luego se manifiesta en distintas formas y transparencias, en cariño y dulzura, nobleza y gallardía, esperanza y ensueño, para el alivio de las nostalgias y preocupaciones de todos tus comuneros que te quieren igual que yo. Debiste haber sido muy grande, con toda seguridad no conocías fronteras ni límites, pero esos extraños procesos del destino te hicieron ver esta suerte y te contaron, y te cortaron y te mutilaron. No es vergüenza de aquellos que no salieron al frente por tu defensa. Es algo más complicado y difícil de entenderlo, pero aunque te hayan cortado y mutilado, no te destruyeron tu corazón y alma de gigante. Vive todavía y de testigo está el cirate, que además justificará la valentía y el orgullo con que te defenderemos y te defendemos y el enorme cariño con que te queremos. Elpidio Domínguez Castro, 1948-1988. Gracias. And those sheriffs are out there arresting those Hare brothers. And I know if we say that again, Clinton doesn't have to come to town
If he does, he should meet with us about the devastation of our people in White Clay, or wherever those murders are. All last month, all this month, I've been over to Marty, South Dakota. I've been over to Rosebud 10, 15 years along Highway 20. And I went down there and I seen the sign of Christie's Car Care, KKK, spelled with a K. We have highways in America, and we're going to catch these guys today. We're going to catch them today. Thank you for allowing me to just take a few minutes. As one of your hosts for this region, I wanted to express my gratitude to a few people. I wanted to express my gratitude to the co-chairs for the Indigenous Peoples Caucus. I understand that it has been going extremely well these past couple of days, and thank you very much for all your good work. To my brother Shannon and to the other co-chairs. And a sincere thank you for the man that helped really make this possible, and that's our brother Kenneth Deere. So please express your gratitude to our brother from the Mohawk Nation. Kenneth, I know some of the behind the scenes difficulties about putting this together, but I'd like to thank some of the sponsors, the financial sponsors, the Haudenosaunee, the Assembly First Nations, and the Navajo Nation, I believe, and I'm sure you expressed who they were. But thank you so much for doing this. Thank you for the General Board of Ministries of the Methodist Church for this room, in particular our sister Esmeralda Brown, who had surgery and couldn't be with us, but her staff helped make this event possible for us. And a couple of points that I wanted to bring to your attention that our sister Elsa shared with us earlier. And those 2 points are this, that the United States is sending a delegation of 20 to attend this permanent forum. So the State Department is taking, for the first time in 9 years, the permanent forum very seriously in terms of the representative and the numbers that they are sending to the permanent forum. I'd like to bring to your attention that last year the United States made an intervention during the human rights agenda item for the very first time. So this should sort of grab our attention in a good way. And the fact that Elsa also shared with us that the highest member of the State Department, Mrs. Rice, the ambassador, the chief representative of the U.S. mission to the United Nations, will be representing the U.S. delegation, is another highlight that we should take note. And we should be thinking about that and maybe be prepared in terms of, are they going to be making a statement? Is this something that we should be prepared for? So just some food for thought, something that we should be thinking about. And I would also pose to you that something that our brother, and I would like to also say hello to our brother Willie Littlechild, the former representative and independent expert for North America. Willie, would you stand up so folks know you're here? And maybe what Willie could do for us later in our discussions is share with us something that Canada did about a month ago. And the Prime Minister made something that is called a throne speech. Now, I'm not familiar with throne speeches, but, and also Art Manuel could share with us, and Russell Diabo,
could share with us these throne speeches. And what the Prime Minister indicated was the possibility of Canada supporting the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So what I'd like to point out to all of you, dear relatives, are we have a couple of things percolating that we may want to take note of during our deliberations today and during our deliberations for the next couple of weeks. And we always want to be prepared. We always want to be prepared to make a statement, to respond in a good way, and always be on our feet, because you never know what's around the corner and what governments are going to be doing. And that's what our work is for yesterday and for today. Migrate mission is money too. Migrate Washington el Israel. For those that cannot be here tonight, the hundreds and thousands that have been taken away through the foster care system, foster God, not knowing from whence they came, grandfather, that you would take them by the hand, grandfather, bring them back home.